Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a una transmisión más de Teleclic. Esta tarde nos acompañan los abogados Fidel Ordóñez Solana y Tomás Mundo Arriaza, con quienes vamos a estar platicando acerca de los juicios orales, las violaciones al debido proceso y las medidas cautelares que hemos estado viendo los veracruzanos y que hemos seguido los medios de comunicación en casos particulares de algunos ex servidores públicos de la administración estatal. Para ello, yo les voy a pedir, como siempre, que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de Al Calor Político para que podamos platicar y preguntarle a los abogados, reconocidos abogados en el estado de Veracruz a nivel nacional, sobre este tema que ha provocado pues la curiosidad de mucha gente, ha movido muchísimas notas. Y bueno, yo les doy la cordial bienvenida, Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ángeles, gracias a Teleclic. Muchas gracias. Fidel, bienvenido. Por primera vez que vengo, pero muy agradecido de estar hoy contigo. Pero bueno, no es la primera vez que nos acompañas en Al Calor Político. No, siempre estamos Al Calor Político, lo leemos todos los días además. Muy bien. Fidel, a mí me gustaría preguntarte cómo has visto tú este proceso en el que se ha sumado Veracruz casi al final de esta reforma, en el sentido de que fue de los últimos estados en tener o en contar ya con esta reforma oficialmente y en todos los distritos judiciales. Sí, sobre la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos en este sistema penal acusatorio que a todo mundo nos ha dejado con un valor de inexperiencia completo, y no es inexperiencia porque queramos, es inexperiencia simple y sencillamente porque nos cuesta mucho trabajo cambiar el ritmo de algo que traíamos una tradición histórica de más de 100 años en un procedimiento penal que era el ordinario, el normal, y caer en un nuevo procedimiento que nos dejó completamente desarmados a los fiscales, a las autoridades judiciales e inclusive obviamente a los jueces. Entonces, de repente, la interpretación es lo que ha fallado mucho. Veracruz era necesario que tardara en incorporarse porque tenemos 800 kilómetros de costa, es un estado muy, muy largo, con unas idiosincrasias completamente diferentes y obviamente dentro de todo eso, homologar para obtener un sistema apropiado para que todos los veracruzanos saliéramos acordes y a tiempo, pues iba a costar trabajo. Si uno va a Tlaxcala, en Apizaco está el nuevo edificio de los juicios orales, y pues es un edificio increíble, grande, pero Tlaxcala no es ni siquiera el 5% de lo que es Veracruz. Entonces, la infraestructura es lo que nos sigue, lo que nos va a seguir haciendo que estos procesos, lejos de beneficiarnos, sean más lentos. Y capacitación, ¿no? Desde policías, jueces, en fin, todos los que intervienen. Es un cambio radical a esto. Después de la reforma que vino con una reforma constitucional, decíamos en son de broma que a lo mejor lo ideal sería estudiar ingeniería o algo por el estilo, porque realmente ya derecho nos cambiaron toda la base que teníamos ya debidamente estudiada, inclusive de la jurisprudencia. Oye, y bueno, particularmente, ¿cómo has visto estos casos que hemos estado siguiendo los medios de comunicación? Con Tomás, quien estuvo hace algunos días aquí acompañándonos, platicábamos acerca de algunos casos particulares, pero tu perspectiva, te tocó incluso llevar algunos días el caso de Arturo Bermúdez, cuando lo detienen. Así es. Y bueno, si quieres a mí me gustaría abundar, pues, porque se ha señalado por parte de juristas, algunos a nivel nacional, los medios de comunicación abrieron debates en el caso de los porquis, etcétera, por los amparos que se han dado. Pero tú, ¿cómo viste este caso de Arturo, en el que se le otorga un amparo liso y llano y no sucedió absolutamente nada? El señor sigue detenido. Lo que sucede es de que hay una interpretación a modo de lo que dice la ley. El Código Nacional de Procedimientos establece un catálogo de los delitos que son graves. El enriquecimiento ilícito no es un delito grave, amerita salir libre bajo de fianza. Entonces, casi a todo mundo, el gobierno del estado de Veracruz les ha seguido con ese sonsonete diciendo, simple y sencillamente,
que es un delito grave en su interpretación del Poder Judicial del Estado, cosa que rompe con la tradición histórica constitucional en el nivel de competencias. Nosotros ya no tenemos interpretación más que la interpretación federal. En términos del 124 constitucional, aceptamos nosotros que fuera un código único en materia de procesal penal. Entonces no se puede determinar qué delitos sí son graves o qué delitos no son graves. Se le concede en esos efectos un amparo liso y llano a Arturo Bermúdez por esa detención. Sin embargo, hasta este momento hasta el día de hoy, han seguido el Poder Judicial del Estado por vía de la juez de control, atacando la resolución de ese amparo liso y llano que sigue vigente. Esa demanda de amparo que se presentó sigue vigente, que es la que se hizo en mi despacho, que se presentó y que hasta el día de hoy siguen sobre lo mismo, interponiendo recursos y haciendo todo lo posible para que Arturo Bermúdez no salga de la cárcel. Pero ha sido un factor dominante en todos. ¿Por qué? Porque han pretendido estar metiendo a la cárcel a todo mundo por enriquecimiento ilícito, aunque no esté probado. Enriquecimiento ilícito, aunque sea dogmático, que digan, es que a mí me gusta que sea enriquecimiento ilícito. En tercer lugar, con un ejercicio absurdo de poder en un juicio sumario que está prohibido por la Constitución. Entonces es el escarnio público el que se busca, lejos del equilibrio y la aplicación equilibrada de la ley. ¿Se viola, Tomás, el debido proceso en estos casos? Me da mucho gusto compartir la mesa aquí con un buen abogado, Fidel Ordóñez. Lo que comentaba ahorita que estábamos entrando, que a veces te da ganas de estudiar ingeniería más que leyes, porque fíjate, Ángeles, por supuesto que se viola el debido proceso. 1963 en Estados Unidos, la jurisprudencia de Brady versus Maryland establece el deber de lealtad, la obligatoriedad que tiene la Fiscalía de otorgar al imputado pruebas a su favor. O sea, si yo estoy investigando y encuentro evidencias que te favorecen, yo te las tengo que dar. Ese es precisamente los principios de lo que es el debido proceso. El debido proceso, bueno, es la fuerza que tiene el Estado de aplicar la ley, pero dentro de los parámetros constitucionales que se le marcan. Al no hacerlo así, obviamente, pues violentas eso y da lugar a que se concedan amparos como lo que dice él que ya ganó. O sea, 1963, remontémonos a ese, ¿no? Estamos hablando de 2018 en México. En el 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece el deber de lealtad del fiscal de entregarte toda la documentación, incluso exculpatoria, dice en el segundo párrafo. Pero como bien decía Fidel, esta reforma nos agarró no preparados a todos los actores que dice el 105 del Código Nacional. Y como decía bien Alvin Toffler, ¿no? Te enfrentas a elementos de la tercera ola, estás inaugurando una tercera ola, lo dijo él allá por 1985, y los elementos no hay. Entonces tienes que enfrentarte con elementos que tienes y son los mismos que no se han capacitado lo suficientemente. Y lo que dicen los gringos, en tu teoría del caso, tú no puedes poner, dicen ellos, la carreta delante de los bueyes. Es decir, esta teoría del caso, ¿cómo la voy a acreditar? Es decir, enriquecimiento ilícito o cualquier delito, ¿no? Enriquecimiento ilícito. Entonces desde ahí ya partes mal porque no sabes si tienes pruebas para soportar ese enriquecimiento ilícito o la teoría del caso, llámese como se llame. Al no hacerlo así, al no entenderlo así, obviamente se comete toda esta clase de errores, que es una crítica que pues hacemos, porque a mí me ha costado mucho prepararme en este sistema adversarial, y cuando ves cómo se aplica, no nada más en Veracruz, sino en varias partes, pues son los errores que te decepcionas de un sistema donde a veces tú vas con un juez, por ejemplo, ahorita, en un interrogatorio, me tocó verlo en el Estado de México, y estaban en un testigo experto, y estaban haciendo preguntas sugestivas, hipotéticas al testigo experto, que eso está permitido en el Código Nacional, y la Fiscalía objetaba y el juez le daba la razón. Entonces dices tú, no, pues entonces sí estamos sumamente mal, porque no puede ser que una prueba tan valiosa, que tiene ciertas reglas, ciertas técnicas de proceso, si no las sabes llevar correctamente, bueno, pues ahí están las consecuencias. Y eso al final del día es aplicar injusticia también. Claro. A mí me gustaría decir, pues, que como medio de comunicación no es que estemos buscando
redimir la imagen de absolutamente nadie. Yo supongo que en el juicio mediático y en el juicio de las redes sociales, estos señores son culpables. A estos señores los ha condenado toda la gente, sus razones tendrán los colectivos, las madres, en fin. Pero a mí me gustaría decir que más bien lo que buscamos como medio de comunicación es señalar las faltas de un lado y de otro. Es decir, con estas entrevistas que nosotros hemos estado haciendo es para decirle a la gente que no estamos preparados, ni la Fiscalía, porque ha cometido muchos errores, y vamos a tocar, por ejemplo, el tema de Flavino, que hoy mediáticamente se contradice el gobernador o lo contradice el fiscal. Ayer Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia, dice que efectivamente sale bajo fianza, lo niega en la mañana el gobernador, dice que no está bajo fianza, que está en arresto domiciliario, y una hora después el fiscal sale a decir que no es cierto, que el señor se fue y que combatió esa medida o que impugnó la medida como le tocaba hacerlo. Pero bueno, entonces, Fidel, ¿tú qué piensas? Pues han pasado situaciones con el caso de los porquis, que también ha sido demasiado mediático, en el sentido de que se le otorga otro amparo a Diego, pero lamentablemente aquí también el tema de las redes sociales avasalló completamente al juez, y el Consejo de la Judicatura decide suspenderlo y él dejar el caso porque se había puesto ya incluso la integridad física de su familia en riesgo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Este tiene dos vertientes de observación. La primera, que es muy importante. ¿Por qué sí se puede aplicar en Estados Unidos bien el sistema penal acusatorio? ¿Por qué en México no? Porque en Estados Unidos vive un reino de democracia al estilo John Dewitt, en el cual el jefe de policía, el fiscal de distrito, el juez, el ministro de la corte, todos son cargos de elección popular. Todos son de cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un Edel Álvarez Peña, y lo voy a decir así, sí, que hubiera sido votado para ser presidente del tribunal, pensaría dos veces antes de permitir que sus jueces obsequiaran lo que nosotros llamábamos antes órdenes de aprehensión con motivo de delitos como el del incumplimiento de deber. Si nosotros pudiéramos votar por una persona como Jorge Winker, pues no llegaría a ser fiscal general del Estado, por supuesto, ni siquiera ninguno de los fiscales que están ahí, que son por designación. Este es un problema toral que la Constitución de 1857 lo establecía, que los fiscales y los jueces fueran votados, precisamente porque eso le da independencia al Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Claro, entonces, independencia. El problema es de que no tienen conciencia. Ellos tienen que decirle que sí al señor gobernador en su apreciación. Y entonces, ¿qué es lo que viene terminando sucediendo? Es algo muy simple. Es injusta si el supuesto ataque de la menor de edad en Veracruz por los porquis es injusto, pero es igualmente de injusto el hecho de que ellos tengan garantías no solamente constitucionales, sino derechos humanos que no puedan hacer valer. Claro. Ese es el inconveniente. Es injusto lo que se hizo en la hacienda pública del estado de Veracruz por todo el dinero que se llevó toda la comodilla de Javier Duarte. Pero también, desde ese planteamiento, es injusto que a nosotros los veracruzanos no se le siga un procedimiento a Javier Duarte en términos legales para que él no haga valer sus derechos humanos y no haga valer sus garantías constitucionales. El inconveniente es de que están demasiado improvisados en la materia, demasiado faltos de profesionalismo y que creen, hay gente que piensa que es muy sencillo. Aquel que trae una licencia de piloto de carreras ya se piensa Hamilton. No, para llegar a ser Hamilton se necesita todo un historial durante 7, 8, 10 años para poder correr un vehículo como él lo corre. El inconveniente es no saben nada, es un sistema penal nuevo
que apenas viene ajustándose 2014, 2015 a los tapaderazos y que se ha estado utilizando en un ámbito eminentemente falto de democracia en una consideración política. Donde se puedan elegir a los fiscales, donde se pueda elegir a los jueces, no sucede esto. Es la diferencia con el asunto de Estados Unidos y además con la otra teoría que se manejó en la época de los años 60 de Wallace que no le permitía, que no tuvo que ir a Alabama para que pudiera pasar unos estudiantes que no les permitían la entrada. Eso es eminentemente derechos humanos conforme a los tratados. Y el gobernador tuvo que soportar, porque no le quedó de otra, porque si él no permitía que entraran, en la reelección iba a terminar. Ese es el inconveniente. Aquí es política durante determinado tiempo. Los fiscales actúan conforme se los ordenan y finalmente los jueces, por eso se dan esos errores, que no se sabe en qué condiciones salió Flavino Ríos de la cárcel. Muy bien, dice Van Méndez, se deben modificar las penas a los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, tráfico de influencias, mínimo de 50 años en adelante para que los futuros funcionarios piensen dos veces antes de robar al pueblo y quitar el fuero y poder a los derechos humanos que solo se aplican a millonarios y gente humilde que no se respeta. Sergio Edgar Escalfaro Ponce, ¿para qué sirve el nuevo proceso penal si solo favorece a los delincuentes? Ni resarcimiento del daño hay. A mí me perdieron la carpeta investigativa. Comentamos estos dos puntos, Tomás, y seguimos porque hay algunos otros comentarios. ¿Qué opinas de estas modificaciones a los delitos? Dice 50 años y quitarle fuero y poder a los derechos humanos. Yo creo que siguiendo la línea que tú marcaste al principio y subrayar, no estamos defendiendo a nadie. Bueno, tú sí defendiste a alguien y te pagaron, a mí no me han pagado todavía. pero tampoco estamos cobrando. Exacto. No, lo que en mi caso muy en particular, lo que yo he venido con mucho gusto aquí es que la gente sepa que el sistema penal acusatorio es generoso, es democrático, es transparente. Lo que dice Sergio, si no mal recuerdo, que lo que le pasó es quién es el responsable aquí si se perdió la carpeta de investigación. No es el sistema penal acusatorio. La Fiscalía en el artículo 20 constitucional tiene la carga de hacer todo. Eso es lo sencillo y eso es lo bueno, que la gente que nos está viendo quedara con esa percepción, porque normalmente se critica el sistema penal acusatorio, se critica a los jueces, que tampoco defiendo yo a los jueces, porque hay unos que no merecen calificativos. Pero la gran mayoría, cuando ellos resuelven, aquí yo lo platiqué en Al Calor Político, salí y me tundieron diciendo que yo defendía al juez Anuar González. Ajá. Yo lo que defendía era la actuación del juez en términos generales, no la sentencia de los jueces, de él. No sabía si había pruebas en contra, no. Simplemente él emitió una sentencia con lo que había y con eso había que respetar precisamente esa libertad que tienen de decir el derecho, ¿no? Y lo que dice él, no, yo creo que lo que ha faltado, creo que ha sido una política pública en ese sentido, de que la sociedad sepa hasta dónde. Cuando tú llegas a una fiscalía ahorita, no ha cambiado nada, sigue lo mismo. Las únicas que han cambiado son las de Jalapa, sobre ciertos casos en particular, pero el resto sigue exactamente lo mismo. Te tardan 4, 5 o más horas. Tengo un asunto en Veracruz de un cadáver de una persona ahí que fue a reclamar, no le dieron información. O sea, esos principios que están en el Código Nacional, eso no es culpa del sistema, es culpa de quien aplica el sistema. Entonces, hoy, con abogados buenos como Fidel, como Reyes Peralta, creo, y además también es una carga impositiva que tiene el gobierno del Estado y el Poder Judicial del Estado, el Poder Judicial, de tener defensores públicos y defensores privados altamente capacitados. Yo voy mucho a San Diego. En San Diego, la Defensoría Pública de San Diego es la mejor de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, yo creo que en eso se debe trabajar. Más que estar difundiendo cosas de que no sirve el sistema, lo que hay que hacer es asumir el reto, capacitar a los defensores públicos,
a los defensores de oficio que tienen recursos para eso, o lo que haya dejado Duarte, y realmente cumplir con el mandato constitucional de dar la defensa técnica adecuada. Yo creo que es eso en donde debemos, y a eso obedece que estemos hoy discutiendo, dialogando, que la gente esté enterada de que el sistema es generoso, y yo voy a ser uno de los grandes defensores del sistema. ¿Por qué? Porque precisamente es más transparente. Si te quieren meter a la cárcel hoy, ya no va a ser por caprichos de alguien. Tiene que ser realmente con las evidencias, y como decía Fidel, yo también estoy de acuerdo, ¿se robaron el dinero? Sí, ahora que paguen, que los metan a la cárcel, que lo hagan, que devuelvan, sí, pero cúmpleles el debido proceso, porque va a pasar que los van a detener indebidamente, van a estar en prisión y van a pasar las elecciones estas y van a venir las próximas y se van a ir, porque los jueces federales, eso sí, califican la constitucionalidad de los actos de las autoridades. Pero tú también como abogado tienes un gran papel de ir marcando el camino para cuando llegues al ámbito federal, en ese momento obviamente obtengas. Y el hecho de obtener una sentencia favorable no es que tú seas un buen abogado. Bueno, Fidel sí lo es, pero sino que es errores constitucionales. Y algo muy importante, Ángeles, y que lo sepa el auditorio. Antes tú hacías como abogado defensor una demanda X, la que tú quisieras, y dices, bueno, pues la suplencia de la queja deficiente, ahí que sea el juez federal. Hoy no, hoy tenemos un artículo 79, que hay jueces federales muy buenos, no puedo decir su nombre porque me dijo que no lo dijera, pero en el 79 de la ley de amparo habla de la suplencia al inculpado. Eso era el viejo sistema. Hoy es imputado, hoy ya no le puedes dar la suplencia de la queja deficiente. Hoy yo estoy enterado en juzgados de acá, de Jalapa, que hay demandas de amparo que simplemente ya no puedes, tú ves el error como juez, pero ya no puedes entrar más allá para suplir la queja deficiente. Entonces, Fidel hablaba de la ¿qué era? ¿Fórmula Marshall o cuál era? De Marshall, es aquel que fue gobernador que intentó ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y finalmente le pegaron de tiros en un evento. ¿Cuándo fue? Fue en el 63. Bueno, en ese 63 sale la tesis de Brady versus Maryland, exacto, en donde la fiscalía está obligada. En 1965 sale la tesis Arizona con las advertencias famosas de Miranda. ¿Qué es eso? Más que la no autoincriminación, y nosotros la recogemos ahorita recientemente en la reforma. O sea, son años de retraso. Levemente atrasados, pero bueno, Fidel... hay un factor que es importante antes de esto. Todos los diputados son del PRI, del PAN, del PRD y de todos los demás. Y todos aquellos que son diputados federales que aprobaron todas estas reformas tenían expectativa de ser gobernadores o alcaldes de sus pueblos. También se hicieron una reforma quitándole a todos estos delitos que deberían de ser graves, le bajaron la penalidad, porque también se vieron ellos en posibilidades de entrar a la cárcel. Y obviamente eso no permitió que existiera un equilibrio legislativo para hacer esa ley. Que ese es importante. No podemos estar aumentando las penas. Si nosotros llegamos con pidiéndole y rogándole a un diputado con una iniciativa de ley que incremente el enriquecimiento ilícito, el diputado nos va a decir que sí, pero jamás se va a aprobar. ¿Por qué? Porque fue una garantía de ellos en el ámbito del poder público. Para protegerse. Se protegieron ellos mismos para que no les corten las manos. Pero, abundando tantito, Ángeles, lo que tú dices perfectamente está para protegerse, porque hay una propuesta ahorita en el Senado para quitar la prisión preventiva oficiosa. Es decir, todo el mundo va a andar en libertad. Ahora va a ser más alta la tranca todavía que tiene que superar la Fiscalía para poder dejar en prisión a mucha gente. Claro. Dice Clemente Gutiérrez Zúñiga, se requieren reformas al Código Nacional. Es lo único que comenta. Gracias, Clemente. Ever Martínez dice, todos los procesos están malversados. Obvio, hay acuerdos por debajo del agua que no mencionan en el debido proceso. Gracias, Ever. Patricia Santés García, muy simple. En Estados Unidos no hay tanta corrupción. Abona también nuevamente Clemente Gutiérrez, los reformadores son corruptos, por eso hacen leyes favoreciendo al delincuente. Roberto Colorado comenta, felicidades, licenciado Mundo, excelente preparación, saludos. Daniel Mendoza comenta, se deben suspender los derechos humanos cuando se les comprueban que son culpables.
Coti Izaguirre, tienen razón, es exagerado como se juzgan mediáticamente a unos y otros que hacen cosas 1000 veces peores. No pasa casi nada, los jueces se sienten muy presionados con las opiniones en redes sociales. Y Clemente Gutiérrez nuevamente dice: el sistema penal acusatorio en Veracruz no se aplica conforme a derecho porque los fiscales carecen de conocimiento. Mili comenta: la gente tiene miedo al cambio. Mar González dice: desafortunadamente México no está preparado para el nuevo sistema porque no ha habido una preparación adecuada y las instalaciones no son adecuadas y la corrección es la principal de todo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen favor de llegar sus comentarios, pero bueno, a mí me gustaría abundar en el sentido de los derechos. Esta persona, Daniel Mendoza, dice: se deben suspender los derechos humanos cuando se les comprueban que son culpables, y esto también me gustaría resaltarlo: se debe quitar el fuero y poder a los derechos humanos. ¿Tú qué piensas, Fidel? Lo que pasa es de que seguimos en el mismo ataque de la falta de democracia en las decisiones de conducción del Estado. La seguridad jurídica que se debe de establecer se establece para los ciudadanos, pero no para los políticos. Y nosotros como ciudadanos no alcanzamos ese principio de poderlos acusar y tener la seguridad de que van a ser sancionados. Entonces no existe esa posibilidad por el mismo ámbito de falta de democracia en el cual nosotros vivimos. El ejemplo es bien claro. Mucha gente decía que cómo había sido posible que Benito Juárez pudiera haber sido presidente de la República. Pues muy simple, era el presidente de la Suprema, él fue electo ministro, fue electo juez y toda su carrera judicial fue en base a elección. ¿Por qué? Porque dependía de la Constitución de 1857. Entonces, de una o de otra forma, se mantuvieron determinadas instituciones que fueron caminando en este tiempo jurídico. El acabose es cuando se dieron cuenta, a partir de los años 70, el grupo de tecnócratas que acompañaban la parte del gobierno final de Luis Echeverría Álvarez y el principio de Miguel de la Madrid, en donde ellos empezaron a entender que para sus tropilegios tenían que modificar la ley. Y entonces la aplicación de la ley, que podía ir siendo laxa para determinados, laxo significa que no tiene la fuerza legal o jurídica. Es infame, por supuesto que es infame un homicidio o unas lesiones, pero también es infame que se hable de 1,000 o 2,000 o 5,000 millones de pesos de esa infraestructura que no se creó en Veracruz. Entonces, de una o de otra manera, los delitos como un proceso cultural, como proviene la legislación de un proceso cultural, en este momento estamos completamente atorados porque se hizo una reforma exclusivamente en beneficio de la clase política. Y obviamente ese beneficio de la clase política parte desde Vicente Fox, todo lo que fue el mandato de Felipe Calderón y lo que lleva del mandato de Enrique Peña Nieto. Todo ese beneficio de naturaleza política significa que poco a poco el funcionario que se roba un peso lo va alejando, la ley lo va alejando de responsabilidades, cuando debería ser exactamente lo contrario. Entonces, esa parte sí es muy importante que podamos entenderlo. No viene con más reformas, no viene con estar reformando y aumentando penas y aumentando sanciones, no. Es un cambio dentro de la estructura político-social que queremos. Nunca votamos si estábamos de acuerdo con un sistema penal acusatorio. No reinó la democracia. Nunca estuvimos de acuerdo con la base de ese catálogo de los delitos. Nunca se puso un foro para que pudiera decirse la conclusión del pueblo mexicano. No. Unilateralmente los diputados que nos representan son los que nos dicen nuestra forma de gobernar y son los que ellos mismos se liberan de todas las responsabilidades, porque reitero, tarde que temprano van a ser alcaldes de su pueblo o van a ser gobernadores de su pueblo. Ok. A mí me gustaría pasar al tema de las medidas cautelares que se han dictado en el caso de los servidores públicos. Antes de que pases a este tema, es muy importante lo que se estaba comentando. La persona que habló que quiere que se incremente las penas a 50 años. Sí. Eso, digo, es Van Méndez. El derecho penal populista es lo que más ha afectado a todo esto.
Se han pedido incrementar penas, reformas y lo que tú quieras, pero simplemente, precisamente en ese afán populista. Haces una reforma, incrementa las penas, pero eso no lo aterrizas. Es lo que Norberto Bobbio llamaba la ineficacia del derecho. Entonces, tenemos en Veracruz 7.500 presos. Tenemos de ese universo 365 aproximadamente mujeres detenidas. Esas voces que han querido defender a las mujeres o a todo mundo, pero en este caso en particular a las mujeres, ¿qué han hecho para poder defender a estas mujeres privadas de su libertad cuando, producto de violencia doméstica, privan de la vida al marido? Y conste que no estamos invitando a que maten a los maridos. No. Mucha gente quisiera, pero... ¿Pero qué pero haces? no Ahí está, claro, enfrentando un proceso por homicidio. ¿Y qué es lo que podemos hacer? O sea, ahorita que iniciaron las campañas, ¿por qué en lugar de despensas y gorras y todo lo que dan, los candidatos o la gente no le pide que ayude a sus familiares que están presos, mujeres, o este universo de 3.000, de 7.000, casi 500 presos que hay en el Estado? ¿De qué manera? Venimos transitando una reforma del 17 de junio del 2016. Sí. No, la reforma se hizo al Código Nacional. Al día siguiente entró en vigor en todo el país. Pero la reforma se hizo en donde en el artículo 5º transitorio se dice: todas aquellas personas que estén privadas de su libertad, en el viejo sistema eran delitos graves, según, no mal recuerdo, el 203 del Código de Procedimientos Penales de Veracruz, hoy en el nuevo tránsito pueden obtener su libertad. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que le tienen que pedir a los candidatos ahorita, porque lo demás de que están prometiendo seguridad, empleo, trabajo, la situación está crítica en Veracruz. Esos son hechos reales, tangibles, que eso sí se puede hacer. O sea, esto de la justicia que ha traído el gobernador desde su campaña, y que pareciera que la campaña no ha terminado, pero que ha habido justicia y que ya hizo justicia y que gracias a él se detuvo a Javier Duarte porque él fue el que presentó las denuncias, etcétera, etcétera. Ahora, en este preciso momento en el que arrancan las campañas políticas, serviría, pues, o alguien diría que serviría para beneficiar a sus candidatos, ¿no? Pues sí, pero... Nosotros lo vamos a arrancar. ¿Cómo? Como Veracruzano Inocente se va a hacer un programa totalmente gratuito y lo vamos a empezar obviamente con donativos, con abogados de todo el estado que se quieran sumar y no es porque seamos muy buenos. Tenemos un escenario ad hoc para obtener la libertad de muchísima gente. Y no quiere decir, va a haber enfrente un agraviado, que obviamente lo vamos a analizar, vamos a estudiar cada caso en particular. Pero no entra Duarte dentro de sus expectativas. No, porque él está en delincuencia organizada y ahí sí se pone un tope, o sea, son delitos de bajo impacto. Bueno, es correcto, pasamos a las medidas cautelares. Extraordinario tema ese. Te preguntaba, Fidel, ¿ves, han sido excesivas las medidas cautelares? No les entiendo. O sea, definitivamente, ya llevo muchos años de estar litigando y de estar trabajando, y con Tomás nos conocemos hace 25, 30 años, y siempre los juzgados, siempre combativos, siempre agradable, pero en medio de todo esto, las medidas cautelares en la forma de la aplicación, si las reglas estuvieran, yo creo, bien establecidas no se dejaran al arbitrio del poder público, podrían ser fabulosas. Pero de repente como que dicen que sí, lo que pasó, lo legal que debería de pasar con Flavino Ríos es que le asignaran fianza, él depositara su fianza y se fuera a seguir su procedimiento, retirándole su pasaporte para que no vaya a salir del país. Y bueno, eso es lo ideal, ese es el proceso. El inconveniente es que no entiendo cómo es que sale del procedimiento si no hay un amparo de por medio, si no hay un recurso de revocación de por medio, si no hubo una impugnación contra el auto de vinculación en forma. O sea, hay cosas que no se entienden, porque además en una parte inicial el ausente de hoy, Jorge Reyes Peralta, fue el que hizo una parte del amparo, o hizo el amparo que originalmente se presentó por el licenciado Ríos Alvarado, pero ese amparo todavía no se termina de resolver. Entonces, el trato de entendimiento de un arreglo político, que ese es el absurdo
O se trata jurídicamente o no se trata jurídicamente. Entonces, si el señor gobernador piensa que él como político puede hacer de la justicia lo que él quiera, estamos viviendo en un error, porque no es esa la interpretación. Ahorita ya no estoy enojado con Flavino y lo dejo que se vaya. ¿Qué entendimiento nos da a nosotros o qué seriedad o formalidad? Lo que declara Edel y lo que declara Jorge Winker, no estamos en un entendido, ni siquiera se pusieron de acuerdo en qué era lo que iban a decir. Eso no es política. Cuando se diga una mentira, digámosla todos juntos, igual, pero no en brincos, porque entonces lo único que nos ocasiona a todos es una severa duda de qué fue lo que hicieron. Las medidas estas cautelares definitivamente se interpretan, se aplican y se hacen a contentillo de los jueces. En términos generales, no sé si te ha pasado igual, Tomás, de repente en procedimientos donde hay una violación se interpreta de una forma, siendo casi el mismo asunto se interpreta de otra forma, y entonces no lo entiende. En donde sí no entendemos tampoco el proceso, no solamente la aplicación de las medidas cautelares, sino de que un grupo de sudamericanos, después de que se pegaron de tiros ahí por Montemagno, donde todos nosotros vamos, tú vas con tu hija, yo voy con mis hijos, Tomás con su familia, que llega a tomar café ahí al Montemagno, que es un lugar muy bonito, ahí se pegaron de tiros y que salgan libres. Entonces, o lo aplican bien, ya ni siquiera la aplicación del derecho sancionador en las autos de vinculación, sino ni siquiera en las medidas cautelares. Es complejo. No sé si lo interpretes de esa misma forma, Tomás. Sí, es complejo, pero además, como tú bien lo dices, es como una medida coercitiva para el que decide. Es fundamentalmente. Es la última, ¿qué? Fracción 12 o 14 del 155. La prisión preventiva es la última ratio. Es decir, esta, y hasta acá prisión preventiva. El artículo 19 dice prisión preventiva oficiosa, estos, y volvemos a decir, no estamos defendiendo a nadie de los que están ahorita, pero ninguno de ellos debía estar en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es más éxito el que digas, ya lo detuve, ya lo vinculé, ahora ya venimos en la segunda etapa, que es la etapa intermedia, tenemos las pruebas, no puedes salir de ningún lado, te voy a asegurar casas, te voy a asegurar cuentas. Eso es la reforma procesal penal. Hacer lo otro, pues te vas de atrás para adelante, aplicas la prisión preventiva y ahora todos tenemos miedo en un momento dado de que el que caiga vas a ser sujeto. El argumento de que de que perteneces a un grupo, el argumento de que tienes dinero, de que tienes 7 domicilios, de que tienes, sí, pero en contraparte tienes 30, 40 años viviendo acá, perteneces a clubes, tienes una profesión, tienes un empleo, tienes una familia, es decir, tienes arraigo en la comunidad, como llaman los gringos, y eso no es argumento de peso suficiente para dejar a alguien en prisión preventiva. El otro que dice el 19 constitucional, que cuando tienes un delito procesado y te dan otro, en automático no, hay que hacer una argumentación oral sólida que demuestre realmente esa prisión preventiva. Y yo creo que yo como veracruzano lo que quisiera oír era eso, ¿no? O sea, ver gente que está no privada de su libertad, que están recuperando, y garantizo yo que todos los que están ahorita enfrentando un proceso, en breve van a obtener la libertad. Y no es una derrota ni del sistema ni de nadie, es la aplicación real del sistema adversarial. Es decir, todos los que están ahorita procesados pueden salir, y eso no se entienda que ya perdió el Estado, ¿no? Sino simplemente se está aplicando correctamente. Pero yo siento que, y lo hemos dicho, estamos en un Estado de Derecho bananero y una democracia bananera. O sea, eso a nivel internacional se ve. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios países y te das cuenta que, por ejemplo, nos gana Costa Rica, que es sumamente pequeño, hay más democracia, hay más Estado de Derecho, se respeta más la ley, eso. Pero también en descargo del Estado, creo que todos, de alguna manera, nosotros acá contribuimos a que se violente también el derecho, ¿no? Así. Dice Ruth López, ¿qué se puede hacer en caso de ser detenido sin que te hayan agarrado en flagrancia? Lucía González Gómez comenta, licenciado Fidel Guillermo Ordóñez, comparto la misma opinión, lo felicito por su buena explicación ante los temas que se plantean, asimismo al licenciado Tomás Arriaza.
Tere Hernández dice, mi esposo murió en un accidente hace 4 años y en el momento detuvieron al responsable y depositó una fianza por reparación de daño, la cual no me han entregado porque dejó de firmar el responsable, ahora se ha vuelto invisible. Tengo una hija estudiando, no sé si alguien me pudiera orientar. Ruth López Vázquez, en caso de ser detenido y que no hay motivo, ¿por qué en la fiscalía te piden dinero para poder salir sin concluir las 72 horas? Nitro Navi González, el cáncer de la corrupción e impunidad ha dañado tanto al sistema penal, ya que los responsables de legislar las leyes las modifican a conveniencia, se necesita una limpia total. Gracias, Nitro. Pues, ¿qué les parece si comentamos algunas de estas preguntas aquí de casos particulares? Dice, ¿qué se puede hacer en caso de ser detenido sin que te hayan agarrado en flagrancia? No, usted sabe más que yo. Yo ya me voy yo voy a dejar de litigar. Oye, porque en serio me da miedo. Ahorita estamos hablando de la prisión preventiva. Ajá. ¿No? Es el 155, para que los que nos escuchen van a decir que no sabemos el código, ¿no? A lo mejor sí, pero yo no me lo sé. Como decía un maestro, no soy codiguero ni articulero. Ni articulero. Entonces es el 155, la última fracción, la 14. Pero además el 156 habla de la proporcionalidad, que eso es a favor del imputado, ¿no? Lo que nos dice la persona que, pues es una pregunta bien clara, va a cometer algún delito y se está amarrando el dedo. No es cierto. No es cierto. Presuntamente tendría alguna orden de aprehensión, ¿no? Sí, probablemente, si está en esas condiciones de flagrancia de la comisión de un delito, en teoría, desde el sistema anterior y con el sistema nuevo, no se le puede detener si no está en flagrancia. Pero es tan subjetivo lo de la flagrancia que depende del comandante de la policía ministerial, depende del policía de fuerza civil, depende de mucho la interpretación de la flagrancia. Si lo detienen y no es flagrante en el delito, pues qué bueno, porque va a poder pedir amparo y va a salir sin broncas. Ese es el inconveniente, ¿no? Esa es la primera parte. El otro inconveniente es que haya alguien por ahí que diga, obviamente que siempre la policía los encuentra, que diga, yo lo vi cuando estaba cometiendo. Esa es parte también de la flagrancia. Exacto, porque se tiene que probar, y lo tiene que probar el aprensor, porque obviamente se va rompiendo inmediatamente la consecución de un delito, se va rompiendo por los tiempos. Esa es la apreciación. Y obviamente así se interpretaría el sentido. Sin embargo, sí hay algo que es importante. En medio de todas las cosas, decía la seguridad de un maestro muy viejo que nos dio clases en la Facultad de Derecho, y decía, ¿cómo rompes con la flagrancia? Tocando la puerta de la casa que te queda más cerca y metiéndote. En ese momento, cuando te metes, se rompe la flagrancia, ya nadie te vio. Entonces, es una base muy simple, pero tenía toda la razón del mundo. El hecho de acceder a otro lugar, pues rompe con la consecución del crimen. Y siguiendo con el fundamento, ya lo que dice el Código Nacional, por cuanto a la pregunta que hace el señor, ¿quién es? Es una mujer. Son supuestos de flagrancia, ¿no? Ruth. Lo que tú decías. Ruth López. Ruth López. Al momento en caso de ser detenerla, detenido y no hay motivos, ¿por qué bueno, esa es otra, de por qué te piden dinero para poder salir sin concluir las 72 horas? Pero antes dice, ¿qué se puede hacer en caso de ser detenido sin que te hayan agarrado en flagrancia? Es que el problema de la flagrancia es lo que dice el inciso B del 146. Cuando la persona sea señalada por la víctima, dice, algún testigo presencial, que la policía siempre los arma, siempre fue el que vio cuando se lo estaba. Ese es el problema. Pero bueno, obviamente como defensor te da material para poder sacar. Sí, o sea, es demasiado... Sí. Es el sentido Florence Cassette con el asunto. El efecto corruptor, ¿no? Pues es que manipulan exactamente las cosas. Ya ha sucedido en algunos asuntos delicados de aquí de Jalapa que nos ha tocado llevar, donde lo detienen en un momento determinado, ¿sí? Y 3 horas después lo ponen en otro lugar y vuelven a hacer fascinerosamente la detención. Son asuntos que obviamente tienen que ser consecutivos dentro de la detención y todo lo que conlleva este proceso, pero obviamente
La autoridad está muy acostumbrada a hacerlo sin respeto, no solamente de la ley penal y procesal penal, sino de la misma Constitución. Y otro tema de flagrancia, que eso lo acabamos de ver ahorita en el Laboratorio de Criminalística de San Diego, los famosos alcoholímetros. Aquí. El alcoholímetro. Bueno, allá llegas, te detienen, pasas por esa prueba, pero después llega la policía con un aparato mucho más sofisticado, 15 minutos, 25 minutos después, te practica y dice exactamente en un dictamen ahí cuántos grados de alcohol traes en la sangre. Pero algo muy importante, esa máquina tiene que estar calibrada porque así lo exige la norma, los estándares, la marca, todo. Y si no está calibrada, simplemente no trabaja la máquina y no te puede decir que tú traes cierto grado de alcohol. Aquí sería bueno intentarlo, porque cuántas veces en el alcoholímetro no te detienen y con una pipeta basta y simplemente no sabemos si esas pipetas están caducas, como las medicinas de aquel que conocemos, y vas para adentro. Bueno, acaba de pasar el sentido contrario. Salvo confesión, dice que releva de prueba. Y me habló mi hijo a las 3 de la mañana para decirme que lo habían detenido en el alcoholímetro y que nada más se había tomado 2 cervezas y 3 pambazos. Y al rato me habló por teléfono y le digo, ¿qué pasó? Y no, pasé, maravillosamente pasé. Le digo, ¿te tomaste 2 cervezas? No, me tomé 3. Ah, bueno, ya siquiera. Bueno, pero ahora sucede al revés. Ahora inviértelo. Imagínate si no alegas la obsolescencia de ese equipo que utilizan. Es completamente ilegal. Y el operativo que va a hacerlo, pero estamos viviendo en ese régimen en el cual se nos permite ilegalidades. Es lo mismo la autoridad de tránsito con su plan de alcoholímetro que los jueces de control que siguen dictando tonterías en los juicios estos de los del ayer, de los chicos de Duartelandia. O sea, todo es hacia el pasado y hacia el presente y el futuro. No hay una posición de qué es lo que necesitamos nosotros como veracruzanos para hacer. Pero fíjate que tú, desde donde sales, me estabas platicando ahorita que vas, yo acabo de estar en San Diego, acabo de estar en Costa Rica, me voy a Colombia, y ahí en cada escenario que tengo la oportunidad, yo transmito lo que es la justicia veracruzana, a lo que se enfrenta el abogado el día al día, y obviamente algunos pues te consuelan, otros estás mejor que ellos porque Ecuador está mucho más mal que nosotros, en donde los jueces ahí dicen simplemente qué pruebas sí y qué pruebas no, y no tienen ningún recurso. En donde en Chile estábamos comiendo ahí en un restaurante en San Diego y un chileno me decía, había 2 señores ya de la tercera edad, de 90 años, me decía, ellos son unos bebés comparados con los ministros que tenemos en Chile. Es decir, hay errores. Creo que estos programas son extraordinarios porque educan a la sociedad veracruzana y nuestra participación, creo, es tratar de construir, criticar, sí, pero también construir ya el andamiaje para que realmente los que están en la política, los que ejercen la política, diseñen políticas públicas en materia de justicia desde el ámbito del Poder Judicial, desde el ámbito de la Fiscalía Autónoma que tenemos acá en Veracruz. Muy autónoma, y entonces, increíblemente autónoma. Entonces yo creo que ese es y tenemos que seguir, y pues muchas felicidades al calor político por de veras llevar a cabo estos programas, y hasta cuando nos los permitan aquí estaremos. Muchas gracias. Dice Jeca Aguirre, el nuevo sistema está a nada de colapsar por falta de infraestructura, por falta de personal capacitado, por falta de sueldos dignos. Fidel Ordóñez, licenciado, dice Fidel, le mando saludos, tiene usted una gran preparación. Gracias. Bueno, gracias. Ya para cerrar me gustaría que pudiéramos comentar este tema de la nueva propuesta que lanzó ayer de reforma el gobernador para crear el sistema estatal anticorrupción, crear una fiscalía, crear un tribunal. Todos serían autónomos porque tendrían patrimonio propio, etcétera, etcétera. Con esto se pretende crear otras instancias para combatir la corrupción, y si no hay ya, Fidel, Tomás, suficientes leyes y organismos en vigencia de investigación para evitar estos actos de corrupción, ¿todavía necesitamos otros más? Es que coincidimos en 3 cosas. ¿De qué nos sirve un sistema anticorrupción si la ley está equivocada? Si la ley dice que no tienen sanciones altas. El secuestrador pidió 2 millones de pesos y
y pues no le resultó el tiro, como se dice, lo detienen, lo meten a la cárcel, le ponen 40 años de prisión, o 30. Y al que se lleva 2,000 millones no le pueden poner nada. O sea, eso es porque hay enriquecimiento ilícito y tiene derecho de libertad bajo de fianza. No, o sea, un sistema anticorrupción así es estarnos lavando las manos con la misma agua sucia. Si quieren un sistema anticorrupción, el primer proceso es ciudadanizarlo, como está el Instituto Nacional Electoral, que ya es una muestra. Desde el año 2000 trabaja con ese sentido de independencia. Aunque las cargas de poder están divididas en los partidos políticos, creo que sí la elección del fiscal sí debería ser una elección popular y meterlo como parte de de la elección en el Senado. Ahora que en el 2018 va a haber una elección concurrente, los magistrados y los jueces anticorrupción que sean electos por un proceso democrático. No nos da tiempo, porque para eso tendríamos que reformar la Constitución Federal. No podríamos hacerlo así, pero sería en un mundo ideal legislativo, ese sería nuestro contexto, el poder caminar hacia la democracia, porque eso es lo que nos permite a nosotros crecer y desarrollarnos. Hoy lo vimos claramente como en un ámbito democrático, un presidente absorto con un muro, se dio un golpe contra otro muro, que es el muro legislativo, y ni los conservadores ni los liberales del Congreso norteamericano le permitieron gastar ni un solo centavo del presupuesto, y eso es democracia. Y era el berrinche que haga Donald Trump el día de hoy, como hará berrinches los que haga. Dijo que para ver si el siguiente año, ¿no? Sí, pero lo mataron. Aquellos que no son ávidos en política norteamericana, cuando no entra una propuesta la primera, es muy difícil que entre la segunda. Porque además las iniciativas de ley en Estados Unidos tienen un límite. El presidente de Estados Unidos no puede emitir iniciativas de ley a cada rato, ¿sí? Y para hacer esta modificación es una iniciativa de ley. Él no puede decretarlo. Entonces, obviamente que entró, perfecto. En algunos casos solamente tienen 2 o 3 oportunidades durante su cuatrienio de presentar leyes que se aprueben. Es diferente que en México. En el sistema, obviamente, de lo que se está hablando, pues bienvenido todo lo que sea de anticorrupción, pero van a seguir siendo los mismos amigos, porque es la misma agua puerca con la que ya se lavaron las manos. Ese es el problema. No creo que haya una forma de encontrar un manantial de agua pura y cristalina para que pueda volverse a llenar los vasos y todo el mundo pueda tomar feliz. ¿Qué piensas al respecto, Tomás? Coincido totalmente. Va a nacer con malformaciones jurídicas. No le auguro autonomía total. ¿Quiénes van a ser los magistrados? ¿Quién va a ser el fiscal anticorrupción? Uh-huh. Y regresándote tantito al tema de que va a colapsar el sistema penal, yo creo que no. Si colapsa será responsabilidad de las políticas públicas que no son correctas. El sistema está preparado para que solamente el 3% vaya a juicio, pero eso lo deben saber fiscales y lo deben saber jueces y presidente del tribunal. Si ellos no diseñan políticas públicas para que, si ahorita alguien lleva y dice, a mí me acaban de matar fulano de tal y fue él, pero si no hay pruebas contra él, la fiscalía no tiene por qué detenerlo, porque empieza la presión, porque empieza la presión mediática, porque empieza la presión de todo tipo y decirte aquí hay un culpable. Si es eso, por supuesto que el sistema va a colapsar, pero va a ser responsabilidad de las autoridades. Si no hay esas políticas públicas que entiendan que el juicio abreviado es una salida extraordinaria para este tipo de situaciones, el sistema va a colapsar, pero va a haber responsables, ¿no? Entonces yo creo que en eso tienen que enfocarse más que en la Fiscalía Anticorrupción y los sistemas de más Y creo que alguien debería de decirle al gobernador también que también tiene sus límites de ejercicio de poder, porque creo que en este momento, con el maridaje que todavía trae y que gané y que es el portador de la democracia veracruzana y todo lo demás, se les ha olvidado tantito decirle, señor gobernador, eso no se puede hacer. Y creo que es irreflexivo el planteamiento tanto del presidente del tribunal, que es mi amigo, como del fiscal general del Estado, que no es mi amigo, en el sentido de que a todo le dicen que sí.
Y un gobernador deben de saber en qué momento decirle que no, por una razón. Puede surgirle responsabilidad penal al señor gobernador actual por la persecución que ha dado en lo anterior. Y eso, ¿quién lo podría perseguir? El gobernador que venga después del 2018. Ese es el planteamiento. Porque si bien es cierto que aquellos cometieron delitos, también es cierto que ahorita se están cometiendo delitos y delitos graves por la no aplicación profesional seria y de una consideración real de los funcionarios que están trabajando ahorita. Pero también un poco, abundándole un poquito más, también está el 46, 47 y 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene sus oficinas en Washington, y hoy cuando puedes litigar internacionalmente todo este tipo de cosas, te vas allá, le hablan al gobierno mexicano de que se acaba de iniciar una queja en contra del gobierno mexicano, ya no de Veracruz, del gobierno mexicano, y ya los reflectores ya no están en Veracruz. No, ya no. Ya están en Washington. Sí. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar por allá estudiando en la Comisión Interamericana. No, nosotros y te das cuenta, claro, y eso funciona perfectamente. Hoy creo que las barreras de la localidad ya se traspasaron. Hoy tenemos escenarios que podemos aprovechar para exactamente que se aplique el derecho, ¿no? El asunto de los tuiteros es un asunto internacional, sí, y se hizo precisamente por esa situación, porque acudimos siempre a los organismos internacionales para que los organismos internacionales acudieran en el socorro del asunto. Claro. Inclusive era maravilloso porque ahí son centenas de miles de correos electrónicos dirigidos a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, al Procurador General de la República, el Estado pasa a segundo término, al ¿no? Gobernador de Veracruz, sí, al Presidente del Tribunal de Veracruz, al Procurador de Justicia en aquel entonces. Todos los correos escritos de formas diferentes por las asociaciones y los grupos, y haciendo valer todos los tratados internacionales y de los cuales nos agregaron copias. Y entonces por eso es de que sé que son centenas de miles, porque nos dieron copias de todos esos correos, más los pronunciamientos que se hizo en artículo 19 en Londres, más lo que se hizo en la Interamericana en San Juan y lo que se hizo en Washington. El planteamiento cada vez va creciendo más. No es el Veracruz de los años 90, Veracruz. El poder omnipotente de los gobernadores no existe. Y esa es una de las partes que debe de entenderse en este ámbito de gobierno. Y a mí me no lo dice puede un maestro, gobernarse así. O sea, en el 25.1 de la Convención Americana señala la justicia, un derecho a un recurso ágil, sencillo. En la Constitución está en el 17. Entonces un maestro me decía eso. Ahí tienes el 46, 48 de la Convención. Y hazlo valer simplemente. Y sí, con eso lo internacionalizas el asunto, obviamente demostrando la violación a los derechos humanos, ¿no? Exacto, así es. Fabián Pincha Solari comenta: qué orgullo para nosotros teniendo a un abogado licenciado que esté dando cátedra de seguridad y derecho. Nuestras felicitaciones y sepan que los queremos muchísimo. Bueno, gracias. Eso va para los dos. Y bueno, también con esto concluimos. Quiero darles las gracias por habernos acompañado. Tomás, Fidel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas y comentarios, también muchísimas gracias. Los invitamos para que sigan a través de alcalorpolitico.com toda la información de lo que acontece en el estado, en el país y en el mundo. A todas las personas que hacen posible esta producción también muchísimas gracias, todos bajo la dirección del psicólogo Joaquín Rosas Garcés. Esperemos que nos acompañen, vamos a tener muchísima información, estén pendientes, tenemos muchísimas entrevistas, están ya las campañas políticas iniciando y para ello, bueno, nosotros vamos a estar ahí presentes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Ya, gracias, Tomás, noches y ya, amable. las 7.